Pregunta, nosotros dejamos varias cosas en el aire o pendiente. ¿Por qué quiso dejar este consejo a los jóvenes al final? Y yo les dije como unas 3, 4 cosas o 5 cosas la semana pasada. ¿Por qué le habló a los jóvenes también la semana pasada? Y si usted lo anotó allí, pues gloria a Dios. Si no, yo no se lo voy a repetir ahora. Ahora le voy a decir la otra parte de ello, ¿cierto? Porque es el seguimiento de aquello. Ahora, ¿por qué quiso dejar este consejo para los jóvenes para el final? Bueno, porque, ¿sabe? Llegará un día en que los jóvenes vamos a envejecer. ¿Sí o no? Llegará un día en que los jóvenes vamos a envejecer. Mire cómo estoy hablando inclusivo, ¿cierto? ¿Usted lo captó? Quiere decir que me está siguiendo, me está prestando atención. Esa era la idea. Y vamos a perder las fuerzas. Vamos a perder las fuerzas también. Porque, ¿sabe? Si se vive la juventud correctamente, no te voy a decir que perfecta, pero lo mejor que nosotros podamos allí, es muy probable que tengamos una vejez plena, una vejez tranquila. Tranquila no quiere decir ausencia de enfermedades, eso no van a llegar a todos, ¿ok? No quiere decir ausencia de situaciones inesperadas, eso no van a llegar a todos. Pero estamos hablando con relación al alma. Estamos hablando con que usted no tenga nada allí de que decir, ay, me hubiera gustado esto, lo otro, etc. Siempre va a haber algo allí, pero va a haber una plenitud allí. Y porque si usted no ha vivido una juventud correcta, pues quiero decirle que no importa en el estado de su vida que se encuentre ahora, aún tiene tiempo, porque está escuchando este mensaje ahora. Aún tiene tiempo de rectificar y cambiar aquellas cosas. Hoy termina esta serie, el significado de la fe, o el significado de la vida y el propósito. Yo entiendo que el propósito de Eclesiastés, o por lo menos el propósito con el cual yo estuve orando, meditando y buscando y preparándome en él, no solamente fue para leer un libro, no solamente para compartir un libro con usted de la Biblia, no solamente para que digamos, bueno, caminamos por todo el libro de Eclesiastés a grandes rasgos y tuvimos una serie acerca del significado de la vida o el propósito del hombre debajo del sol, como le llama Salomón allí. Yo creo que Salomón invirtió muchos años de su vida en la búsqueda del propósito del hombre debajo del sol, no para enriquecer su conocimiento de Salomón, no para vanagloria de Salomón y decir lo probé todo y todo es vanidad, etcétera. No, yo entiendo que Salomón lo hizo con el propósito de ser de bendición a las generaciones que vendrían después de él. Y dentro de esas generaciones yo creo que está usted y estoy yo. Yo entiendo que la búsqueda de la sabiduría de Salomón y el propósito, significado de la vida, no tanto era tanto para él como para las generaciones postreras después de él. Así que, si usted se perdió esta serie y solamente alcanzó a llegar ahora, o vino con intervalos, yo lo lamento mucho porque tenía una secuencia, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si usted está aquí hoy, pues se va a llevar el extracto de la serie. Se va a llevar el extracto allí de esta serie. Y pues yo le recomendaría, no sé, que no abusara de su memoria, sino que lo escribiera. Porque un famoso escritor en nuestra isla decía que aprender de la memoria es el peor de los errores. ¿Sabe por qué? Porque si falla la memoria, falla todo lo aprendido. Y tenía razón, José Martí, para aquellos que lo conocen. Así que yo le recomiendo que escriba allí por lo menos un par de notitas, y para eso es que le he dejado el
El bosquejo en la parte de atrás. Lo primero que quiero compartir por razón de tiempo, que estamos un poquito ley con el tiempo hoy, es que Salomón nos hace un llamado a recordar. Pero el recordar que nos hace, el llamado que nos hace Salomón a recordar es, es el antes, no el después. ¿Después qué? Ya después ya pasó. ¿Tiene sentido para usted? El recordar antes que las cosas pasen. Antes de tomar una decisión, antes de decir sí, es mejor recordar, analizar. Por eso es que Salomón comienza su versículo 1 diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y sigue diciendo allí, antes. Y usted va a ver ese antes repetido en varios versículos. Es el énfasis que el sabio Salomón, o el predicador, como él mismo se llama en algunos de los textos, hace con relación a que usted y yo debemos de acordarnos de las cosas antes que pase esto, antes que llegue tal cosa. Eso es lo que nos está exhortando aquí en los versículos del 1 al 8. El recordar después puede ser beneficioso y puede añadir más pesar a nuestra vida. Todo depende de la situación. El recordar al Creador es el mejor antídoto. Es el mejor antídoto contra las enfermedades morales, decepciones, frustraciones, impotencias de la juventud. ¿Sí? Porque muchas veces cuando se está pasando esa etapa de la adolescencia, de la juventud, pues hay muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque queremos hacer esto y no nos lo permiten. Porque queremos irnos a tal sitio, pero papá y mamá no nos lo permiten. Porque queremos ir hasta allá o esto o lo otro, pero no se puede. Y las cosas no salen como yo quiero. Y hay frustraciones y hay decepciones. Pero aún después de adulto hay decepciones. Y aún después de adulto hay frustraciones. Entonces, no solamente está para los jóvenes. Acuérdate antes de tu Creador, antes que lleguen estas cosas. Para que cuando estas cosas lleguen a tu vida y a mi vida, podamos nosotros descansar en Él allí. Al igual que es una gran motivación para que todas las cosas son posibles para los que creen en el Señor. Todas las cosas son posibles. Salomón trata de persuadirnos, tanto a usted como a mí, de que de no entregar al diablo y al mundo nuestra juventud y dejar para Dios los desperdicios, las sobras, lo que está al final. Eso es lo que está tratando de Salomón en alguna medida de decir aquí. Acuérdate de tu Creador en tu juventud antes que lleguen los días malos. O sea, no le dejes para Dios, y quizás no es la mejor metáfora que puedo usar para dejarle saber a usted allí con relación a esto de lo que quiero compartirle a usted en esta hora es: no dejes para Dios el final de tu vida. Comienza ahora. Comienza ahora. ¿Qué te detiene? Por eso es que Salomón se lo dice a los jóvenes. Los jóvenes dicen, no, yo estoy muy joven. A mí me queda todavía una vida por delante. ¿Quién dijo eso? Salomón dice, acuérdate antes que lleguen esos días, porque esos días van a llegar si Él te presta vida. Esos días van a llegar. No, pero es que como ustedes ya vivieron la vida, ahora quieren quitarnos a nosotros esos placeres, porque ya ustedes la vivieron, claro. Ahora sí. ¿Así no se ha tropezado usted, jóvenes, que le dicen así? Claro que le van a decir así. A lo mejor te vas a tropezar con nietos que te lo van a decir, con hermanos, o tíos, o primos. Como tú ya viviste la vida, ahora ya entraste a la iglesia y ya tú crees que tú eres un santo. Ya tú crees que todo... No. Nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Nosotros sabemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Estamos muy conscientes de eso. Ojalá y lo hubiéramos conocido antes.
Eso es lo que debemos de haberle dicho. A Jolai lo hubiéramos conocido antes para haberme ahorrado no tener que haber pasado todo ese trecho en la vida. Y eso es lo que uno está tratando. Y eso es lo que Salomón está diciéndonos aquí. ¿Sabes qué? Acuérdate antes que esto llegue. No desperdicies allí tus energías. Debemos de recordar antes y no después de cada decisión. ¿Por qué? Porque cada decisión tiene consecuencias. Lo debemos recordar antes a nuestro Creador, antes de la decisión. Agrada a Dios, exalta a Dios, lo honra. Esta decisión va a llevarme a mí o a mi familia a una mejor comunión con Dios, a un mejor estado. Debemos recordar antes y no después lo que es importante en nuestras vidas y darle prioridad. No, cuando yo me retire, ahí entonces que yo voy a darle el 100% de mi vida. ¿Quién le dijo a usted que usted le va a dar el 100% de su vida cuando usted se retire si ya el 99% del mundo te lo quitó en el trabajo? ¿Sí? Ya te quitó todas las energías, ya te quitó toda la brillantez que tenías allí, ya te queda la experiencia de la vida, eso sí. Pero te quitó toda la fuerza, todo el vigor. Te quitó todo eso, el mundo, te lo quitó el trabajo, te lo quitó todo. ¿Por qué no comenzar antes? Claro, comenzar antes. Debemos recordar antes y no después que la vida es mucho más de lo que vemos. Nos enfocamos ahora, por eso es que Él va a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en tu juventud antes que lleguen esos días, porque creemos que, como nos enseñan en la universidad, como la media nos pone por dentro de los ojos, de que esto es lo que tú quieres, tú te lo mereces, tú lo puedes tener. ¿Sí? No, pero es que no tienes plata. No importa, dale un tarjetazo, tú lo puedes tener. Si para eso tú trabajas, esfuérzate, tú te esfuerzas. Y empiezan a hacerte el brainwash en la media. Y hasta uno a veces se lo cree. ¿Sí? La vida es mucho más de lo que vemos. Porque todo esto aquí se va a quedar. Todo esto aquí se va a quedar. Porque usted y yo, los que estamos aquí, hemos ido a más de un funeral. Usted y yo, los que estamos aquí, hemos ido a más de un funeral. Y no he visto a nadie que lo haya enterrado con todas las cosas que se lo llevan. Y es más, si alguien osara hacerlo, es pérdida. Es pérdida. La vida es mucho más que eso. Y por eso Salomón dice, acuérdate antes. Y darle prioridad a lo que vale la pena antes. Debemos recordar que Dios es amor. Pero también debemos recordar que Dios es fuego consumidor. Que es santo. Antes, porque después lo recuerda y dice, Señor, ten misericordia. El Señor tiene misericordia, pero las consecuencias te siguen. Si lo hubiera recordado antes, hubiera sido diferente. ¿Te das cuenta? La razón por la que nos manda a recordar a Dios es porque pronto llegarán los años de la vejez. Dice el texto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen ¿qué? Los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Y así sigue hablando y sigue llegando hasta el versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y viene el versículo 7, conocidísimo para todos nosotros. Y el polvo
vuelva la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y termina el predicador diciendo, vanidades, vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Salté unos versículos por el medio por razón de tiempo, pero creo que el concepto es claro. Lo que está diciendo aquí Salomón es, acuérdate antes de las cosas, no después. Después te puedes acordar y puede haber redención para tu alma, pero las consecuencias te van a seguir. Y lo que Dios está tratando es que vivas, no es que te vivas en una burbuja, pero tratar de que vivas en paz con Él antes. Segundo, del 9 al 13, Salomón nos dice, recuerda en qué consiste la vida. Recuerda en qué consiste la vida, señale la palabra consiste. Algo que a mí me agrada de Salomón cuando estaba viendo esto es que Salomón no fue egoísta, honestamente. Con todo lo sabio que fue, no fue egoísta. Él fue un hombre sumamente bendecido, con una sabiduría otorgada por Dios, que ninguno otro ha tenido, y de hecho Dios mismo lo dijo que así era. Pero compartió su sabiduría. Compartió su sabiduría. Salomón compartió del tesoro de su corazón, versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9 allí. No sé para qué los traigo, si no me los pongo. El versículo 9 dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. O sea, Salomón no se quedó con la búsqueda de la sabiduría para él. Por eso le dije a un principio que yo creo que Salomón, cuando se dedicó muchos años en la búsqueda de la sabiduría, del propósito del hombre debajo del sol, no fue para crecimiento de él solamente, sino para beneficio de las generaciones que venían detrás de él. Él enseñó al pueblo. Enseñó sabiduría. Él compartió el conocimiento, y muchas de esas enseñanzas han llegado hasta usted y hasta mí hoy. Y ellas están aquí en Eclesiastés, muchas de ellas. Otras están en Proverbios. Otras están en Cantar de Cantares. Y otras ni siquiera las tenemos nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Salomón escribió 3,000 proverbios, 1,005 canciones, sin contar muchas de las otras cosas que hizo Salomón. Solamente Proverbios, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, ¿sí o no? Bueno, dice que Salomón escribió 3,000 de ellos. Nosotros tenemos 31. 105 canciones o salmos que no tenemos entre nosotros. Él se dedicó a compartir lo que Dios había depositado en su corazón con otras personas. Salomón enseñó, dice, con prudencia. Versículo 10, con prudencia, siendo amable. ¿Por qué? Porque esto es una expresión del amor hacia el prójimo, con prudencia pero con firmeza. Mira el versículo 10 lo que dice aquí. Versículo 10 dice lo siguiente: procuró el predicador hallar palabras que agradables. O sea, cada vez que hablaba en proverbios o cada vez que hablaba o iba a usar una ilustración, escogía palabras agradables, palabras que pudieran tocar el corazón, palabras escogidas o rebuscadas que pudieran impactar el alma, pero nunca comprometiendo la verdad implícita en ello. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Nunca comprometiendo la verdad, porque mira cómo dice el versículo: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Palabras de verdad. Este recordatorio que Salomón nos hace aquí es bien importante. ¿Por qué?
Porque vivimos en tiempos, hermano, especialmente en estos tiempos, donde le ha tocado vivir a usted y a mí, donde se dice que todo es relativo, ¿verdad? Donde no hay absoluto alguno. Pero cuando un filósofo dice que no hay absoluto alguno, ya ahí mismo en filosofía él está poniendo su argumento de que sí hay un absoluto. ¿Y cuál es el absoluto? Que no hay absoluto ninguno. ¿Ya? Y ese es el mundo en que usted y yo nos ha tocado vivir hoy. Por esto este verso es tan importante. Por eso Salomón aborda esta parte a los jóvenes al final, antes. Él buscó palabras amables, palabras que él pudiera conectar con su audiencia, donde no todo el mundo a lo mejor seguía a Dios, donde no todo el mundo adoraba al Dios de Israel, con palabras amables, pero nunca torciendo o comprometiendo la verdad. Nunca. Salomón habló rectamente palabra de verdad. ¿Por qué? Porque tenía un argumento poderosísimo. Y su argumento era su testimonio, su vida. Él lo había vivido, lo que estaba compartiendo. Él vivió y observó lo que nos está contando en cada uno de estos capítulos que nosotros hemos visto aquí. Versículo 11 nos dice también algo interesante. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. A veces es difícil predicar ciertos temas. ¿Verdad que sí? Es más, a veces cuando usted lee ciertas cosas en la palabra, usted las quiere pasar rápido. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo te dice, no, espérate un momentito, ven acá, vamos a hablar de esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, eso pasa. Eso pasa. Y entonces cuando nos pasa a nosotros o a los maestros, o cuando usted está haciendo un instrumento de maestro a alguien que le está compartiendo a alguien por ahí, porque todos lo somos, ¿ok? Todos en alguna medida somos ministros. Estamos ministrando a alguien en algún momento, en una oración, en un consejo, en algo estamos ministrando. Y cuando llega ese momento, ¡ay! Es duro, es difícil. Porque dice allí que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Por eso es que hay que buscar palabras amables, sin cambiar la verdad. Ahí es donde viene la sabiduría. Hay que buscar palabras que te permitan dejar la puerta abierta, palabras que no cierren conversaciones, sin negociar la verdad. ¿Me sigue? Lo que hemos estado hablando. La vida no consiste solo de las cosas que nos gustan, sino también de aquellas con las cuales no simpatizamos. Esa es la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Y vivimos dentro de ello. Y si solamente usted y yo vamos a escoger aquellas cosas que nos gustan, tendremos que crear un mundo aparte para nosotros. Y eso no es posible. Aquí es donde Dios nos puso. Aquí donde Dios nos tiene, donde Dios nos ha dejado. La vida consiste mucho más de ello.
Salomón no fue egoísta para nada. Él compartió. Comparta usted lo que Dios también. Y creo que en parte lo que los hermanos y hermanas hoy de escuela dominical estaban haciendo era eso, compartiendo lo que Dios ha venido hablándoles a sus vidas, de cómo Dios ha testificado a sus vidas, y por eso querían compartir con nosotros también acerca de esto. Y es lo que usted y yo debemos de seguir haciendo. Y tercero y último, recuerda el final de mi consejo. Recuerda el final de mi consejo, del capítulo 12, versículos 12 al 15. En primer lugar, recuerda allí que el tiempo pasa y no regresa. Aprovéchalo. El tiempo pasa y no regresa. Entiendo yo que parte de lo que Salomón le está diciendo aquí, porque mira cómo comienza el versículo 12, le dice, ahora, hijo mío, mire con qué ternura, con qué amor aborda este tema. Dice, ahora, hijo mío, está por acabar. A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Recuerda que el tiempo pasa. Aprovéchalo. En otras palabras, no tenemos toda la vida por delante. A pesar de que Salomón había hecho 3,000 proverbios, 1,005 cantos, cuando él aborda le dice, no hay tiempo para hacer muchos más libros, para escribir muchas más cosas, para dar más consejos, para dar más exhortaciones, para animar más al pueblo. No hay tiempo para eso. Aprovéchalo. Recuerda que nuestra vida es dada, sustentada y escondida en Dios. Por tanto, escucha y aplica este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? He aquí el significado de la vida y el propósito del hombre debajo del sol. Este es el propósito del libro y el significado del hombre debajo del sol. Lo resume aquí Salomón en estas dos cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Salomón hizo todo cuanto quiso. Y dice que usted y yo lo hemos visto en otros capítulos anteriores, y no negué nada a mis ojos. Todo cuanto quiso hacer hizo. Porque tenía el poder como rey para hacerlo y tenía la plata para hacerlo. Pero cuando llega al final, y nos dice, acuérdate antes de que lleguen los días malos. Los días malos ya para Salomón le habían llegado. Cuando él está escribiendo esto, estaba en los días de su ancianidad, ya era anciano. Y viene y dice, he aquí el significado de la vida y el propósito del hombre debajo del sol. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es un temor reverente, no es un temor por ser castigado. ¿Ok? Dice primera de Juan 5, versículo del 2 al 3, dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí se resume todo. De hecho, Salomón nos ha dicho anteriormente en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Entonces es lo que está resumiendo parte de lo que él ha venido diciendo ya acerca del propósito del hombre debajo del sol. El propósito tuyo, suyo,
y mío es que adoremos a Dios, que vivamos para Dios, que vivamos para Él, sin, a la medida, déjame rephrase that, déjame decirlo de nuevo con otro enfoque, que vivamos para Dios, que adoremos a Dios a medida que usted trabaja, a medida que usted estudia, a medida que usted está casado o está soltero, a medida que está en la escuela, a medida que está en la calle trabajando, en todas las áreas de tu vida, que adoremos a Dios. Dios debe ser lo primero en tu vida. Lo primero en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Salomón termina el versículo, con el versículo 14, termina el capítulo y termina todo el libro que tenemos en nuestras manos. Y él da el porqué ahí. Recuerda que todos tenemos que dar cuenta a Dios de todo. Eso dice, mire, dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, en otras palabras, usted y yo somos un libro abierto para Dios. Podemos tener páginas ocultas para el mundo. Y de hecho las tenemos. Aquellas cositas en el corazón que nadie sabe. La mente, ¿verdad? Pero para Dios, no. Y delante de Él un día será expuesto. Por lo tanto, entonces Salomón, cuando exhorta y anima, te dice, acuérdate antes, para que cuando llegue este tiempo, puedas estar bien. Puedas estar bien. Teme a Dios. De ahí las exhortaciones previas a vivir sabiamente todos los días de nuestra vida. ¿A disfrutar la vida? Sí. Salomón la disfrutó. ¿Y de qué manera la disfrutó? Pero sabe, él nos exhorta a disfrutarla con orden. Con orden. Así que yo termino con esta meditación. Recuerda, ¿vive la vida? Sí, vívela. Pero vívela sabiamente. ¿Vive la vida? Sí. Claro. Puedes disfrutar de unas lindas vacaciones. Puedes disfrutar de un manjar en casa o con familia o en un restaurante. Puedes disfrutar la vida. Puedes ir aquí, puedes allá. Puedes disfrutar la vida, sí, con orden, pero vívela sabiamente. ¿Cuál es la sabiamente? Con temor a Dios, guardando sus mandamientos. Ahí se resume todo el propósito del hombre, para lo cual Dios lo creó, para tener una relación con Él, para tener esto. Y esto fue lo que Salomón, usted y yo tocamos estos temas y yo no voy a entrar allá. Salomón lidió con este asunto de la muerte mucho, pero en cada aspecto que Salomón venía hablando decía, Dios nos va a juzgar, vamos a tener que dar cuenta a Dios algún día. Y qué bueno que usted y yo estamos aquí hoy escuchando este mensaje de parte de Él. Porque si usted no recuerda nada de los 11 capítulos de Salomón, no hay ningún problema. Pero si usted recuerda esto, yo creo que va a ser todo ganancia para usted y para mí también. Va a ser todo ganancia para usted y para mí también. Porque esto es básicamente lo que Dios desea que usted recuerde. Pregunta, nosotros dejamos varias cosas en el aire o pendiente
por qué quiso dejar este consejo a los jóvenes al final. Y yo les dije como unas 3, 4 cosas o 5 cosas la semana pasada. ¿Por qué le habló a los jóvenes también la semana pasada? Y si usted lo anotó allí, pues gloria a Dios. Si no, yo no se lo voy a repetir ahora. Ahora le voy a decir la otra parte de ello, ¿cierto? Porque es el seguimiento de aquello. Ahora, ¿por qué quiso dejar este consejo para los jóvenes para el final? Bueno, porque, ¿sabe? Llegará un día en que los jóvenes vamos a envejecer. ¿Sí o no? Llegará un día en que los jóvenes vamos a envejecer. Mire cómo estoy hablando inclusivo, ¿cierto? ¿Usted lo captó? Quiere decir que me está siguiendo, me está prestando atención. Esa era la idea. Y vamos a perder las fuerzas. Vamos a perder las fuerzas también. Porque, ¿sabe? Si se vive la juventud correctamente, no te voy a decir que perfecta, pero lo mejor que nosotros podamos allí, es muy probable que tengamos una vejez plena, una vejez tranquila. Tranquila no quiere decir ausencia de enfermedades, esas no van a llegar a todos, ¿ok? No quiere decir ausencia de situaciones inesperadas, esas no van a llegar a todos. Pero estamos hablando con relación al alma. Estamos hablando con que usted no tenga nada allí de que decir, ay, me hubiera gustado esto, lo otro, etc. Siempre va a haber algo allí, pero va a haber una plenitud allí. Y porque si usted no ha vivido una juventud correcta, pues quiero decirle que no importa en el estado de su vida que se encuentre ahora, aún tiene tiempo, porque está escuchando este mensaje ahora. Aún tiene tiempo de rectificar y cambiar aquellas cosas. Hoy termina esta serie, el significado de la fe, o el significado de la vida y el propósito. Yo entiendo que el propósito de Eclesiastés, o por lo menos el propósito con el cual yo estuve orando, meditando y buscando y preparándome en él, no solamente fue para leer un libro, no solamente para compartir un libro con usted de la Biblia, no solamente para que digamos, bueno, caminamos por todo el libro de Eclesiastés a grandes rasgos y tuvimos una serie acerca del significado de la vida o el propósito del hombre debajo del sol, como le llama Salomón allí. Yo creo que Salomón invirtió muchos años de su vida en la búsqueda del propósito del hombre debajo del sol, no para enriquecer su conocimiento de Salomón, no para vanagloria de Salomón y decir lo probé todo y todo es vanidad, etcétera. No, yo entiendo que Salomón lo hizo con el propósito de ser de bendición a las generaciones que vendrían después de él. Y dentro de esas generaciones yo creo que está usted y estoy yo. Yo entiendo que la búsqueda de la sabiduría de Salomón y el propósito, significado de la vida, no tanto era tanto para él como para las generaciones postreras después de él. Así que, si usted se perdió esta serie y solamente alcanzó a llegar ahora, o vino con intervalos, yo lo lamento mucho porque tenía una secuencia, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si usted está aquí hoy, pues se va a llevar el extracto de la serie. Se va a llevar el extracto allí de esta serie. Y pues yo le recomendaría, no sé, que no abusara de su memoria, sino que lo escribiera. Porque un famoso escritor en nuestra isla decía que aprender de la memoria es el peor de los errores. ¿Sabe por qué? Porque si falla la memoria, falla todo lo aprendido. Y tenía razón, José Martí, para aquellos que lo conocen. Así que yo le recomiendo que escriba allí por lo menos un par de notitas, y para eso es que le he dejado el
El bosquejo en la parte de atrás. Lo primero que quiero compartir por razón de tiempo, que estamos un poquito ley con el tiempo hoy, es que Salomón nos hace un llamado a recordar. Pero el recordar que nos hace, el llamado que nos hace Salomón a recordar es el antes, no el después. ¿Después qué? Ya después ya pasó. ¿Tiene sentido para usted? El recordar antes que las cosas pasen. Antes de tomar una decisión. Antes de decir sí. Es mejor recordar, analizar. Por eso es que Salomón comienza su versículo 1 diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y sigue diciendo allí, antes. Y usted va a ver ese antes repetido en varios versículos. Es el énfasis que el sabio Salomón, o el predicador, como él mismo se llama en algunos de los textos, hace con relación a que usted y yo debemos de acordarnos de las cosas antes que pase esto, antes que llegue tal cosa. Eso es lo que nos está exhortando aquí en los versículos del 1 al 8. El recordar después puede ser beneficioso y puede añadir más pesar a nuestra vida. Todo depende de la situación. El recordar al Creador es el mejor antídoto. Es el mejor antídoto contra las enfermedades morales, decepciones, frustraciones, impotencias de la juventud. ¿Sí? Porque muchas veces cuando se está pasando esa etapa de la adolescencia, de la juventud, pues hay muchas frustraciones. ¿Por qué? Porque queremos hacer esto y no nos lo permiten. Porque queremos irnos a tal sitio, pero papá y mamá no nos lo permiten. Porque queremos ir hasta allá o esto o lo otro, pero no se puede. Y las cosas no salen como yo quiero. Y hay frustraciones y hay decepciones. Pero aún después de adulto hay decepciones. Y aún después de adulto hay frustraciones. Entonces, no solamente está para los jóvenes. Acuérdate antes de tu Creador, antes que lleguen estas cosas. Para que cuando estas cosas lleguen a tu vida y a mi vida, podamos nosotros descansar en Él allí. Al igual que es una gran motivación para que todas las cosas son posibles para los que creen en el Señor. Todas las cosas son posibles. Salomón trata de persuadirnos, tanto a usted como a mí, de que de no entregar al diablo y al mundo nuestra juventud y dejar para Dios los desperdicios, las sobras, lo que está al final. Eso es lo que está tratando de Salomón en alguna medida de decir aquí. Acuérdate de tu Creador en tu juventud antes que lleguen los días malos. O sea, no le dejes para Dios, y quizás no es la mejor metáfora que puedo usar para dejarle saber a usted allí con relación a esto de lo que quiero compartirle a usted en esta hora es: no dejes para Dios el final de tu vida. Comienza ahora. Comienza ahora. ¿Qué te detiene? Por eso es que Salomón se lo dice a los jóvenes. Los jóvenes dicen: no, yo estoy muy joven. A mí me queda todavía una vida por delante. ¿Quién dijo eso? Salomón dice: acuérdate antes que lleguen esos días, porque esos días van a llegar si Él te presta vida. Esos días van a llegar. No, pero es que como ustedes ya vivieron la vida, ahora quieren quitarnos a nosotros esos placeres, porque ya ustedes la vivieron, claro. Ahora sí. ¿Así no se ha tropezado usted, jóvenes, que le dicen así? Claro que le van a decir así. A lo mejor te vas a tropezar con nietos que te lo van a decir, con hermanos, o tíos, o primos. No, como tú ya viviste la vida, ahora ya entraste a la iglesia y ya tú crees que tú eres un santo. Ya tú crees que todo... No. Nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Nosotros sabemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Estamos muy conscientes de eso. Ojalá y lo hubiéramos conocido antes.
Eso es lo que debemos de haberle dicho. A Jolai lo hubiéramos conocido antes para haberme ahorrado no tener que haber pasado todo ese trecho en la vida. Y eso es lo que uno está tratando. Y eso es lo que Salomón está diciéndonos aquí. ¿Sabes qué? Acuérdate antes que esto llegue. No desperdicies allí tus energías. Debemos de recordar antes y no después de cada decisión. ¿Por qué? Porque cada decisión tiene consecuencias. Lo debemos recordar antes a nuestro Creador, antes de la decisión. Agrada a Dios, exalta a Dios, lo honra. Esta decisión va a llevarme a mí o a mi familia a una mejor comunión con Dios, a un mejor estado. Debemos recordar antes y no después lo que es importante en nuestras vidas y darle prioridad. No, cuando yo me retire, ahí entonces que yo voy a darle el 100% de mi vida. ¿Quién le dijo a usted que usted le va a dar el 100% de su vida cuando usted se retire si ya el 99% del mundo te lo quitó en el trabajo? ¿Sí? Ya te quitó todas las energías, ya te quitó toda la brillantez que tenías allí, ya te queda la experiencia de la vida, eso sí. Pero te quitó toda la fuerza, todo el vigor. Te quitó todo eso, el mundo, te lo quitó el trabajo, te lo quitó todo. ¿Por qué no comenzar antes? Claro, comenzar antes. Debemos recordar antes y no después que la vida es mucho más de lo que vemos. Nos enfocamos ahora, por eso es que Él va a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en tu juventud antes que lleguen esos días, porque creemos que, como nos enseñan en la universidad, como la media nos pone por dentro de los ojos, de que esto es lo que tú quieres, tú te lo mereces, tú lo puedes tener. ¿Sí? No, pero es que no tienes plata. No importa, dale un tarjetazo, tú lo puedes tener. Si para eso tú trabajas, esfuérzate, tú te esfuerzas. Y empiezan a hacerte el brainwash en la media. Y hasta uno a veces se lo cree. ¿Sí? La vida es mucho más de lo que vemos. Porque todo esto aquí se va a quedar. Todo esto aquí se va a quedar. Porque usted y yo, los que estamos aquí, hemos ido a más de un funeral. Usted y yo, los que estamos aquí, hemos ido a más de un funeral. Y no he visto a nadie que lo haya enterrado con todas las cosas que se lo llevan. Y es más, si alguien osara hacerlo, es pérdida. Es pérdida. La vida es mucho más que eso. Y por eso Salomón dice, acuérdate antes. Y darle prioridad a lo que vale la pena antes. Debemos recordar que Dios es amor. Pero también debemos recordar que Dios es fuego consumidor. Que es santo. Antes, porque después lo recuerda y dice, Señor, ten misericordia. El Señor tiene misericordia, pero las consecuencias te siguen. Si lo hubiera recordado antes, hubiera sido diferente. ¿Te das cuenta? La razón por la que nos manda a recordar a Dios es porque pronto llegarán los años de la vejez. Dice el texto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen ¿qué? Los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Y así sigue hablando y sigue llegando hasta el versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y viene el versículo 7, conocidísimo para todos nosotros. Y el polvo
vuelva la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y termina el predicador diciendo, vanidades, vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Salté unos versículos por el medio por razón de tiempo, pero creo que el concepto es claro. Lo que está diciendo aquí Salomón es, acuérdate antes de las cosas, no después. Después te puedes acordar y puede haber redención para tu alma, pero las consecuencias te van a seguir. Y lo que Dios está tratando es que vivas, no es que te vivas en una burbuja, pero tratar de que vivas en paz con Él antes. Segundo, del 9 al 13, Salomón nos dice, recuerda en qué consiste la vida. Recuerda en qué consiste la vida, señale la palabra consiste. Algo que a mí me agrada de Salomón cuando estaba viendo esto es que Salomón no fue egoísta, honestamente. Con todo lo sabio que fue, no fue egoísta. Él fue un hombre sumamente bendecido, con una sabiduría otorgada por Dios, que ninguno otro ha tenido, y de hecho Dios mismo lo dijo que así era. Pero compartió su sabiduría. Compartió su sabiduría. Salomón compartió del tesoro de su corazón, versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9 allí. No sé para qué los traigo, si no me los pongo. El versículo 9 dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. O sea, Salomón no se quedó con la búsqueda de la sabiduría para él. Por eso le dije a un principio que yo creo que Salomón, cuando se dedicó muchos años en la búsqueda de la sabiduría, del propósito del hombre debajo del sol, no fue para crecimiento de él solamente, sino para beneficio de las generaciones que venían detrás de él. Él enseñó al pueblo. Enseñó sabiduría. Él compartió el conocimiento, y muchas de esas enseñanzas han llegado hasta usted y hasta mí hoy. Y ellas están aquí en Eclesiastés, muchas de ellas. Otras están en Proverbios. Otras están en Cantar de Cantares. Y otras ni siquiera las tenemos nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Salomón escribió 3,000 proverbios, 1,005 canciones, sin contar muchas de las otras cosas que hizo Salomón. Solamente Proverbios, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, ¿sí o no? Bueno, dice que Salomón escribió 3,000 de ellos. Nosotros tenemos 31. 105 canciones o salmos que no tenemos entre nosotros. Él se dedicó a compartir lo que Dios había depositado en su corazón con otras personas. Salomón enseñó, dice, con prudencia. Versículo 10, con prudencia, siendo amable. ¿Por qué? Porque esto es una expresión del amor hacia el prójimo, con prudencia pero con firmeza. Mira el versículo 10 lo que dice aquí. Versículo 10 dice lo siguiente: procuró el predicador hallar palabras que agradables. O sea, cada vez que hablaba en proverbios o cada vez que hablaba o iba a usar una ilustración, escogía palabras agradables, palabras que pudieran tocar el corazón, palabras escogidas o rebuscadas que pudieran impactar el alma, pero nunca comprometiendo la verdad implícita en ello. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Nunca comprometiendo la verdad, porque mira cómo dice el versículo: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Palabras de verdad. Este recordatorio que Salomón nos hace aquí es bien importante. ¿Por qué?
Porque vivimos en tiempos, hermano, especialmente en estos tiempos, donde le ha tocado vivir a usted y a mí, donde se dice que todo es relativo, ¿verdad? Donde no hay absoluto alguno. Pero cuando un filósofo dice que no hay absoluto alguno, ya ahí mismo en filosofía él está poniendo su argumento de que sí hay un absoluto. ¿Y cuál es el absoluto? Que no hay absoluto ninguno. ¿Ya? Y ese es el mundo en que usted y yo nos ha tocado vivir hoy. Por esto este verso es tan importante. Por eso Salomón aborda esta parte a los jóvenes al final, antes. Él buscó palabras amables, palabras que él pudiera conectar con su audiencia, donde no todo el mundo a lo mejor seguía a Dios, donde no todo el mundo adoraba al Dios de Israel, con palabras amables, pero nunca torciendo o comprometiendo la verdad. Nunca. Salomón habló rectamente palabra de verdad. ¿Por qué? Porque tenía un argumento poderosísimo. Y su argumento era su testimonio, su vida. Él lo había vivido, lo que estaba compartiendo. Él vivió y observó lo que nos está contando en cada uno de estos capítulos que nosotros hemos visto aquí. Versículo 11 nos dice también algo interesante. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. A veces es difícil predicar ciertos temas. ¿Verdad que sí? Es más, a veces cuando usted lee ciertas cosas en la palabra, usted las quiere pasar rápido. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo te dice, no, espérate un momentito, ven acá, vamos a hablar de esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, eso pasa. Eso pasa. Y entonces cuando nos pasa a nosotros o a los maestros, o cuando usted está haciendo un instrumento de maestro a alguien que le está compartiendo a alguien por ahí, porque todos lo somos, ¿ok? Todos en alguna medida somos ministros. Estamos ministrando a alguien en algún momento, en una oración, en un consejo, en algo estamos ministrando. Y cuando llega ese momento, ¡ay! Es duro, es difícil. Porque dice allí que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Por eso es que hay que buscar palabras amables, sin cambiar la verdad. Ahí es donde viene la sabiduría. Hay que buscar palabras que te permitan dejar la puerta abierta, palabras que no cierren conversaciones, sin negociar la verdad. ¿Me sigue? Lo que hemos estado hablando. La vida no consiste solo de las cosas que nos gustan, sino también de aquellas con la cual no simpatizamos. Esa es la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Y vivimos dentro de ello. Y si solamente usted y yo vamos a escoger aquellas cosas que nos gustan, tendremos que crear un mundo aparte para nosotros. Y eso no es posible. Aquí es donde Dios nos puso. Aquí donde Dios nos tiene, donde Dios nos ha dejado. La vida consiste mucho más de ello.
Salomón no fue egoísta para nada. Él compartió. Comparta usted lo que Dios también. Y creo que en parte lo que los hermanos y hermanas hoy de escuela dominical estaban haciendo era eso, compartiendo lo que Dios ha venido hablándoles a sus vidas, de cómo Dios ha testificado a sus vidas, y por eso querían compartir con nosotros también acerca de esto. Y es lo que usted y yo debemos de seguir haciendo. Y tercero y último, recuerda el final de mi consejo. Recuerda el final de mi consejo, del capítulo 12, versículos 12 al 15. En primer lugar, recuerda allí que el tiempo pasa y no regresa. Aprovéchalo. El tiempo pasa y no regresa. Entiendo yo que parte de lo que Salomón le está diciendo aquí, porque mira cómo comienza el versículo 12, le dice, ahora, hijo mío, mire con qué ternura, con qué amor aborda este tema. Dice, ahora, hijo mío, está por acabar. A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Recuerda que el tiempo pasa. Aprovéchalo. En otras palabras, no tenemos toda la vida por delante. A pesar de que Salomón había hecho 3,000 proverbios, 1,005 cantos, cuando él aborda le dice, no hay tiempo para hacer muchos más libros, para escribir muchas más cosas, para dar más consejos, para dar más exhortaciones, para animar más al pueblo. No hay tiempo para eso. Aprovéchalo. Recuerda que nuestra vida es dada, sustentada y escondida en Dios. Por tanto, escucha y aplica este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? He aquí el significado de la vida y el propósito del hombre debajo del sol. Este es el propósito del libro y el significado del hombre debajo del sol. Lo resume aquí Salomón en estas dos cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Salomón hizo todo cuanto quiso. Y dice que usted y yo lo hemos visto en otros capítulos anteriores, y no negué nada a mis ojos. Todo cuanto quiso hacer hizo. Porque tenía el poder como rey para hacerlo y tenía la plata para hacerlo. Pero cuando llega al final, y nos dice, acuérdate antes de que lleguen los días malos. Los días malos ya para Salomón le habían llegado. Cuando él está escribiendo esto, estaba en los días de su ancianidad, ya era anciano. Y viene y dice, he aquí el significado de la vida y el propósito del hombre debajo del sol. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es un temor reverente, no es un temor por ser castigado. ¿Ok? Dice primera de Juan 5, versículo del 2 al 3, dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí se resume todo. De hecho, Salomón nos ha dicho anteriormente en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Entonces es lo que está resumiendo parte de lo que él ha venido diciendo ya acerca del propósito del hombre debajo del sol. El propósito tuyo, suyo,
y mío es que adoremos a Dios, que vivamos para Dios, que vivamos para Él, sin, a la medida, déjame rephrase that, déjame decirlo de nuevo con otro enfoque, que vivamos para Dios, que adoremos a Dios a medida que usted trabaja, a medida que usted estudia, a medida que usted está casado o está soltero, a medida que está en la escuela, a medida que está en la calle trabajando, en todas las áreas de tu vida, que adoremos a Dios. Dios debe ser lo primero en tu vida. Lo primero en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Salomón termina el versículo, con el versículo 14, termina el capítulo y termina todo el libro que tenemos en nuestras manos. Y él da el porqué ahí. Recuerda que todos tenemos que dar cuenta a Dios de todo. Eso dice, mire, dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, en otras palabras, usted y yo somos un libro abierto para Dios. Podemos tener páginas ocultas para el mundo. Y de hecho las tenemos. Aquellas cositas en el corazón que nadie sabe. La mente, ¿verdad? Pero para Dios, no. Y delante de Él un día será expuesto. Por lo tanto, entonces Salomón cuando exhorta y anima te dice, acuérdate antes, para que cuando llegue este tiempo, puedas estar bien. Puedas estar bien. Teme a Dios. De ahí las exhortaciones previas a vivir sabiamente todos los días de nuestra vida. ¿A disfrutar la vida? Sí. Salomón la disfrutó. ¿Y de qué manera la disfrutó? Pero sabe, él nos exhorta a disfrutarla con orden. Con orden. Así que yo termino con esta meditación. Recuerda, ¿vive la vida? Sí, vívela. Pero vívela sabiamente. ¿Vive la vida? Sí. Claro. Puedes disfrutar de unas lindas vacaciones. Puedes disfrutar de un manjar en casa o con familia o en un restaurante. Puedes disfrutar la vida. Puedes ir aquí, puedes allá. Puedes disfrutar la vida, sí, con orden, pero vívela sabiamente. ¿Cuál es la sabiamente? Con temor a Dios, guardando sus mandamientos. Ahí se resume todo el propósito del hombre, para lo cual Dios lo creó, para tener una relación con Él, para tener esto. Y esto fue lo que Salomón, usted y yo tocamos estos temas y yo no voy a entrar allá. Salomón lidió con este asunto de la muerte mucho, pero en cada aspecto que Salomón venía hablando decía, Dios nos va a juzgar, vamos a tener que dar cuenta a Dios algún día. Y qué bueno que usted y yo estamos aquí hoy escuchando este mensaje de parte de Él. Porque si usted no recuerda nada de los 11 capítulos de Salomón, no hay ningún problema. Pero si usted recuerda esto, yo creo que va a ser todo ganancia para usted y para mí también. Va a ser todo ganancia para usted y para mí también. Porque esto es básicamente lo que Dios desea que usted recuerde. Que usted recuerde antes y no después. Que usted recuerde que la vida consiste en mucho más de lo que vemos. Y que usted recuerde que el significado del hombre, del propósito del hombre debajo del sol es que tema a Dios
y guarde sus mandamientos. ¿Usted recuerda eso? Mire, es toda ganancia para usted y para mí.